Si en estos días ustedes salen a recorrer nuestro país, en varias zonas se van a sorprender al encontrar al lado de la ruta grandes plantaciones de un color amarillo muy intenso. Estamos en la época de cosecha de la colza, el cultivo que se luce con ese amarillo tan llamativo y que viene creciendo en el interior de Uruguay. El año pasado se alcanzó un récord de área sembrada y este 2021 va por un nuevo máximo histórico. Es un producto cuya exportación viene en aumento, con muy buena demanda y con altos precios internacionales. Pero además tiene otras ventajas. Por ejemplo, funciona fenómeno en la rotación de cultivos, que mejora los suelos, y se complementa de manera armoniosa con otras producciones, como la apicultura. Creo que estos datos que acabo de mencionar le despiertan curiosidad a cualquiera de nosotros. Por eso les propongo, sobre todo a los oyentes más urbanos, que en los próximos minutos conozcamos más sobre esta tendencia relativamente nueva entre nosotros. ¿Qué es la colza? ¿Cuáles son las perspectivas que abre en la agricultura nacional? De eso vamos a charlar en los próximos minutos con, por un lado, el ingeniero agrónomo Esteban Hoffman, alias Tato, más conocido como Tato, director general de Unicampo Uruguay, que tiene 30 años de trayectoria en asesoramiento técnico. Esteban, o Tato, bienvenido. Bueno, buen día, muchas gracias por invitarnos, Emiliano. Y por otro lado saludo a Ramón Erro, director de Barraca Erro, uno de los principales exportadores de colza, que hace años además ha venido impulsando este cultivo. Ramón también, bienvenido. Hola, buen día Emiliano y buen día audiencia. Y buen día, Tato. Bueno, buen día, Ramón. Yo voy a ir planteando las preguntas y ustedes ven quién se ocupa de ellas. Supongo que las primeras van para Esteban, pero, por ejemplo, no es la primera vez que nos ocupamos de la colza acá en Perspectiva. Sin ir más lejos, el año pasado le dedicamos 2 capítulos del espacio Conexión Interior, pero conviene refrescar hoy qué es este cultivo, ingeniero Hoffman. Bueno, primero estuve escuchando los audios, las entrevistas del amigo Gariboto, que es amigo. Él, la familia, fue ex compañero de trabajo cuando él estuvo en Facultad de Agronomía. Yo sigo siendo profesor de Facultad de Agronomía hace más de 30 años. ¿Y cómo le fue a Gustavo en aquellos espacios del...? Muy bien, la verdad que muy bien. Bien, en realidad que fue muy claro, inclusive para el público que tiene el programa, está muy claro lo que dijo Gustavo. Bueno. Habría que agarrar y refritar lo que dijo Gustavo en ese mommomento. Porque hizo la descripción hace 2 años. Eso fue el primer programa, creo que fue el 9 de diciembre del 2019. Ahí está. Fíjate vos que lo que estabas diciendo antes, los saltos en el área de este cultivo de canola han sido casi duplicar el área por año, ¿no? Pasó a las 100.000 hectáreas y ahora vamos a las 150.000 hectáreas, un poco más. Este es un cultivo, como dijo Gustavo en ese momento, es un cultivo oleaginoso de la familia de las brasicas, el género brasica, es una crucífera como tantas, como las mostazas, como tantas especies que hay, algunas de las cuales nos comemos las hojas o nos comemos los frutos. Por esencia es un grano chiquitito muy concentrado en aceite, en torno al 50% de aceite que se usa justamente, por eso hablamos, es un cultivo de invierno oleaginosa que comparte el escenario agrícola con la otra oleaginosa, si querés la BD, que es el cultivo de soja, ¿sí? Con las diferencias de que este es un grano tremendamente concentrado, tan concentrado como el girasol, el viejo querido girasol, que llegó a máximos históricos ahí a principios del el inicio del siglo XXI. Bueno, la diferencia es que este es una oleaginosa de invierno. ¿Sí? Y veía que el aceite comestible que produce es muy estable y de bajo contenido de ácidos grasos saturados. Mirá, hace mucho tiempo en Facultad de Agronomía, cuando empezó el proyecto biodiesel, junto con el Ministerio de Industria y Energía, para ANCAP se formó una comisión para estudiar las alternativas que había de granos posible de fabricar aceite para biodiesel, y había una profesora de Facultad de Química que hizo unas descripciones espectaculares del aceite de canola. La mayoría de la gente no sabe que este aceite para consumo directo es tan bueno o mejor que el aceite de oliva. No es por hacerle propaganda en contra del aceite de oliva. Lo único que es mucho menos gustoso y menos vistoso. Ajá.
pero es de excelente calidad. No solamente calidad culinaria para comerlo fresco, ¿sí? Sino porque justamente tiene baja cantidad de ácidos grasos saturados y alta cantidad de monoinsaturado, que son los buenos para consumo en fresco, y una relación de los poliinsaturados favorable a los buenos, además de una proporción alta de omega 3 y omega 6, pero tiene una característica, que resiste altas temperaturas a la cocción, entonces no se quema. Es un aceite que se quema muy poco, especialmente indicado para cocinar. Redondito, entonces. Sí, sí, la verdad que sí. Ahora, también deja una harina, ¿no? La producción de colza deja una harina, subproducto para alimentos animales. Exactamente, después de la extracción de aceite queda un subproducto, pues se llama torta o harina, que es el que en definitiva permite generar un subproducto de alto valor alimenticio fundamentalmente para rumiantes, y que es el que le da... En realidad, en el programa ese que hicieron ustedes cuando dijeron, este es un cultivo que se le llamaba colza. Lo que pasa es que el que sembramos le llamamos colza canola porque tiene prácticamente cero de un ácido que es tóxico para los humanos, que es ácido urúcico, y la torta tiene prácticamente cero proporción de glucosinalatos, ¿sí? Que haría imposible el consumo animal. Gustavo lo describió muy bien, que en casi todas las crucíferas es una sustancia natural que es el que le da el picor a la mayoría de las brasicas que nos comemos, ¿sí? Bueno, eso se logró llevarlo prácticamente a cero, por eso que se llama canola, ¿sí? Es una contracción de Canadian Oil Low Acid que tiene básicamente baja cantidad de ácido urúcico y baja cantidad de glucosinalato. Bien. Ramón, sobre estas explicaciones técnicas que daba el ingeniero Hoffman, ¿qué agregarías? No. Ustedes, por ejemplo, ¿cuándo empezaron a trabajar con la colza? ¿Tuvo que ver con el aceite comestible o con el uso con destino animal? Nosotros en la empresa lo empezamos a usar por los años 2000 como materia prima de pet food, de comida de perros que hacíamos para mercado de exportación, un nicho. Tanto sea torta como aceite. Luego de eso, ahí en los años siguientes, 2, 3, 4 años, lo empezamos a ver como un mercado de nicho para exportar en contenedores, etcétera. Inclusive exportamos algunos años aceite en una pequeña aceitera que tenemos en la planta en Dolores. Y torta también, o sea, diferentes mercados de Estados Unidos, Europa, pero mercados de nicho. Interesante ese antecedente, ya volveremos a él. Ahora, continuando con la explicación de qué es la colza, ingeniero Hoffman, el amarillo que se ve en los campos en esta época, ¿qué es? ¿Las flores? ¿Son las flores? Sí, ese es un cultivo que, bueno, normalmente se siembra ahí en el fin del otoño, principio del invierno, y normalmente ya en el mes de agosto, las primeras canolas que se siembran, las más tempranas, comienzan a florecer. Y es un cultivo que tiene un periodo de floración relativamente extendido. En una chacra podemos ver 30 días un periodo de floración, pero entre la combinación de todas podemos tener 50 días. En el paisaje agrícola, que desde que empieza acá termina la floración. Normalmente ahora ya empezamos a estar en el final de la mayoría de las chacras. Es muy profusa la floración, tremendamente profusa. Es una planta que sigue floreciendo a lo largo que se desarrolla una vez que empieza el periodo de elongación del vástago principal que tiene, y por eso que es tan atractiva para las abejas. Además, es una flor que trata bien a las abejas. Hay especies que son muy atractivas para las abejas que no las tratan bien, ¿sí? Que no las tratan bien a las abejas, ¿sí? Les hacen la vida muy difícil para el pecoreo, las golpean, esto es todo lo contrario. En realidad, para el sector apícola, si pudiésemos tener 6 meses de floración de este tipo, sería una bendición. Y para terminar con esta introducción, los granos aparecen en algo que es similar a una chaucha, ¿no? ¿Cómo es eso? Sí, una vallita finita que se le llama, o le llamamos nosotros silicua. ¿Sí? Ponemos alguna foto en pantalla en la emisión en video para que quienes nos están siguiendo la observen. ¿Sí? Que se llama silicua, que créeme que si te entras a una chacra de este cultivo de colza canola de buena productividad, se hace prácticamente imposible caminar.
se arma como un entrelazado de las ramas y de estas chauchitas, como decís tú, que se llaman silículas muy finitas, bueno, que es lo que hace en particular a este cultivo, ¿no? Uh-huh. Bien. ¿Algo más que podamos agregar sobre la descripción, sobre la definición de la colza que nos esté faltando? No, que realmente reflotar algunas de las cosas interesantes que dijo Gustavo hace casi 2 años, que este es un tercer jugador de importancia en el área de cultivos de invierno. En aquel momento crecía a una velocidad. La canola, yo estoy vinculado con la canola a nivel de producción desde los años 90. Pero repito que estamos hablando de lo mismo, entonces. Colza, canola, básicamente colza, canola es exactamente lo mismo. Sí. Y estuvo reptando sin crecer el área 20 años, 20 o más años, hasta que hace muy poco empezó a crecer. Y ahora es un jugador que está en la cancha junto con el trigo y la cebada, pero en este momento pesa mucho. No llegamos a un tercio, pero a la velocidad que venimos vamos a un tercio. Y eso para el sistema agrícola uruguayo, créeme que es relevante. Enseguida quiero saber por qué, pero Ramón, el productor entonces ha cambiado. Ese productor que hace unos años en el boom de la agricultura veíamos muy volcado o muy identificado, por ejemplo, con la soja, hoy es multigrano, es más que esto porque tenemos los cultivos de verano que también rotan con la soja, caso del maíz o del sorgo, pasturas. A ver, yo creo que ahí juega hasta un poco las oportunidades o las circunstancias como se van dando las cosas. A fines de los años 90, o sea, principio de este nuevo siglo, la agricultura sufrió un quiebre productivo y el país también, pero la agricultura donde, bueno, hubo un clic. El modelo básicamente, Tato lo podrá decir, pero era básicamente agricultura con laboreo, cultivos de invierno, trigo, cebada y girasol de segunda, básicamente era eso, y pasturas. Después de ese quiebre, los que estamos en la agricultura desde siempre buscamos alternativas, de lo cual la soja fue una, y logramos en el 2001, me acuerdo, exportar las primeras 14.000 toneladas de soja, ¿no? Si miramos hoy los volúmenes de esa época, la verdad que realmente, bueno, fueron impactantes. Pero después el gran desarrollo lo dieron los inversores extranjeros, sobre todo argentinos, que vinieron a hacer un negocio puntual de plantar, obtener una ganancia y bueno, y hasta que eso durara, funcionara así. Ese modelo de agricultura industrial, vamos a llamarle, cambió, fue cambiando, pero a partir de ahí del 2014, por ahí, 2012, o sea, no hace tantos años, se instauró la retirada de esos grupos inversores, vamos a llamarle golondrina, el afincamiento de grupos inversores que nosotros los consideramos locales, porque son inversores que han venido a invertir, que tienen gerenciamiento uruguayo y que sobre todo tienen hoy una manera de trabajar a la uruguaya, vamos a ponerle. Es decir, Uruguay, no somos un país grande en volúmenes para comernos el mundo, en decir, tenemos que ir de alguna manera buscando mercados de nichos o diferenciándonos. Como se ha hecho con la carne, con la trazabilidad, etcétera. Por ejemplo, en el tema de la agricultura, se sistematizó el uso del suelo con el plan de uso de suelos, etcétera, donde sobre todo el productor, la empresa uruguaya, y reitero que me refiero no solo a la uruguaya de bandera, sino a la uruguaya de gerenciamiento y de fuente laboral y de estabilidad. Y ahí entraron a crecer los demás cultivos, porque sin duda que la diversificación no solo hace bien para lo ambiental, hace bien para la caja, hace bien para la caja monetaria, digo, ¿no? Hace bien para el uso de la infraestructura, etcétera. Y ese modelo está funcionando. Y allí es donde la colza canola era un jugador más. Creo que todos hemos buscado irnos especializando porque le vemos algunas cosas interesantes, como algunas de las que hemos resaltado y otras que seguramente vamos a hablar. Y bueno, ahí es donde va la línea, nos parece, ¿no? Ahí está. ¿Cómo es esto de las rotaciones? Vuelvo al ingeniero Hoffman. ¿Cómo juega la colza canola en esto de la rotación? ¿Qué es la rotación?
Claro, en realidad ningún sistema, salvo los que están muy ligados a un sector industrial y que depende de que el material se mueva muy poco, como la caña de azúcar, como la madera, los sistemas agrícolas en el mundo, ninguno es un sistema agrícola sano si está dominado por un solo cultivo. ¿Sí? La monocultura de algo, de lo que sea. ¿De acuerdo? Sí, no entonces, es sano, un monocultivo no es sano para empezar porque que empobrece el suelo, ¿no? Porque normalmente van a asociar una enorme cantidad de problemas con un solo cultivo y en realidad, en la mayoría de los casos, se pierden las ventajas de que se relacionen varios cultivos creciendo en el mismo suelo a lo largo del tiempo. Los sistemas naturales son tremendamente diversos, Cuando nosotros nos vamos al sistema agrícola, lo que hacemos es simplificarlo notablemente y como consecuencia de ello aparecen una cantidad de problemas. Bueno, unos problemas, obviamente que nos llevaría, te podrás imaginar que esto es motivo de una parte muy importante de la carrera de Facultad de Agronomía. ¿Sí? La base de la agroecología en los sistemas de producción que estamos utilizando, pero en los esquemas agrícolas normalmente queremos que convivan en el mismo tiempo un conjunto de cultivos, porque eso implica reducir el riesgo, pero a lo largo del tiempo queremos que una misma superficie pase por una secuencia de distintos cultivos, que roten distintos cultivos, que no siempre haya o soja, o trigo, o maíz, o el cultivo que sea, porque como consecuencia de ello se generan un conjunto de problemas, de enfermedades de suelo, de enfermedades de hoja, de problemas de malezas, que en realidad especialmente se adaptan a esas condiciones agroecológicas que le ofrece el cultivo y que rotando con otro tipo de cultivos estos problemas se controlan, pero hay un tema después de conservación del suelo que es cuando nosotros armamos un sistema que esperamos sea sustentable desde el punto de vista biológico, además del económico, apelamos a las características particulares de cada uno de los cultivos. ¿Sí? Y entre ellos se complementan. Cuanto más simple es un sistema agrícola, más vulnerable se transforma. Más allá de que sea rentable o no, o el suelo sea, si querés, minado, como se dice últimamente. Bien, y entonces, bueno, volvemos a lo que aparecía dicho hace un rato, la colza se complementa bien con el trigo y la cebada, funciona en rotación con esos otros cultivos. Es que funciona bien con todos. Con la soja también, dice Ramón, sí. Claro, funciona bien con todos. Mirá, primero, hasta hace muy poco tiempo atrás, los únicos dos jugadores de peso que teníamos en el área agrícola en invierno eran el trigo y la cebada. No podemos hacer trigo y al año que viene una chacra con trigo, o hacer cebada y volver a hacer cebada al año que viene. Es complicado hacer cebada arriba de un rastrojo de trigo, básicamente por un tema de enfermedades y también por algunas malezas. ¿Sí? Ahora, cuando ponemos una especie que no tiene nada que ver con un cereal como es el trigo o la cebada, ¿no? Ponemos un cultivo que es un cultivo de hoja ancha completamente distinto, una brassica, sí podemos rotar trigo con canola, o canola con trigo, o canola con cebada. Normalmente articulamos bien para espaciar los cultivos de trigo o los cultivos de cebada con cultivos de canola, pero además, como es un cultivo de ciclo más corto que el trigo y la cebada, se cosecha, yo te podría decir que para decir una cifra grosera o gruesa, 30 días antes en promedio que el trigo y la cebada. Entonces lo que va sembrado atrás, sea soja, sea maíz, tiene chance de ser sembrado en una mejor época de siembra. Y otras ventajas más finas desde el punto de vista agronómico que se le están descubriendo a este cultivo en la medida que crece el escenario agrícola, ¿no? Ramón, ¿tú agregabas algo de esto? Sí, voy a agregar una cosa, obviamente que el Tato lo hace mucho de la docencia y capaz más gráfico para el público general. Es decir, yo creo que esta rotación, simplemente una cosa que ayuda es a un mejor control biológico de los problemas. O sea, esto que explica el Tato técnicamente de la rotación, de que no podemos hacer trigo sobre trigo, por ahí tienen soluciones en base a más químicos, o tienen soluciones, por ejemplo, el tema del monocultivo que hablábamos antes, en base a más fertilización química. Ahora, todas estas rotaciones hacen aportes que disminuyen el uso de químicos o sobre todo, creo, de químicos, que también es una tendencia que como productores
tenemos que mirar, y como país chico, de que nuestro cliente, porque en definitiva nosotros estamos produciendo algo que nos tienen que comprar al mejor precio y ser un proveedor reconocido de todos los años, nuestro cliente debe saber de que nosotros hacemos algo diferencial. Ajá. Y pongo el ejemplo de la carne porque me parece que es un buen ejemplo para Uruguay, todo ese tema de la trazabilidad. En colza, haber entrado al mercado europeo creo que ha sido un desafío importante para el sector agrícola y para los que estamos en esa parte. Y bueno, son pasos que se van dando y que van consolidando otras cosas que no solo es lo económico. A ver, entonces resumiendo o pasando el limpio, se puede decir que la colza con la participación en este esquema de rotación es beneficiosa desde el punto de vista del medio ambiente, ¿no? Por supuesto, ¿no? Si disminuye, por ejemplo, si disminuye la necesidad de químicos, ahí ya hay una ventaja. ¿Tiene que ver con eso que se llama agricultura regenerativa? ¿Anda en esa dirección? Y parte sí, parte no. En realidad, este tipo de cultivos, que además es lo que, como decía antes, les estamos descubriendo otro tipo de ventajas y virtudes que la propia investigación está tratando de poder identificar correctamente, de que los cultivos, más allá de la fecha a la cual se siembran, los posteriores, funcionan mucho mejor arriba de este cultivo, hace cosas con las raíces que los cereales no hacen. Forma parte nos parece a muchos de nosotros, que forma parte de una agricultura diversificada, que tiene las posibilidades de terminar mucho mejor a lo largo del tiempo. No es exactamente hoy un componente que está previsto para reparar, para regenerar. Si tuviésemos que hablar de componentes de un esquema agrícola, ¿sí?, independientemente del uso, previstos para reparar o regenerar, deberíamos pensar en especies perennes que hoy tienen básicamente uso forrajero, por eso hablamos de rotaciones, agricultura, pasturas. Ahí sí hay componentes que tienen poder regenerativo. La canola, si yo pudiese poner a la canola, la pondría en un lugar para el esquema agrícola, un esquema agrícola de agricultura continua, que no rota con pastura, un cultivo sostén bastante importante. Bien, que combinado con el resto... Hago la pregunta porque son conceptos que están circulando, que seguramente nuestros oyentes han leído o han escuchado, sobre todo quienes no estamos vinculados directamente a estas producciones, y por eso aparece la pregunta, ¿no? Yo voy a agregar una cosa más que me parece importante. Nosotros, obviamente que siempre andamos buscando cosas por el mundo, viendo las regiones productoras importantes. Uno, la canola en el mundo, las grandes áreas de producción, la encuentra en el hemisferio norte, en territorios muy fríos y con veranos cortos. No es el caso de Uruguay, y me parece que es una ventaja comparativa, porque inclusive capaz que Tato en esto tiene bastante más autoridad que yo para hablar, pero es decir, en la región aquí, en los países donde, por ejemplo, se ha desarrollado con éxito la colza, la soja, la colza no ha entrado tanto en la rotación, quizás porque el modelo de negocio es diferente, pero también a mí me parece que las condiciones de Uruguay son bastante interesantes. Lo que uno ha visto, por ejemplo, en Canadá o en Alemania o en otros países, donde los veranos son muy cortos y más complicados, obviamente, ¿no? Me gustaría que pusiéramos unos puntos suspensivos acá y volviéramos retomando justamente esto. ¿Cómo es que se adapta a las condiciones de nuestro país? ¿Dónde? ¿En qué zonas del Uruguay se planta? Bueno, ¿qué está pasando con los mercados? ¿Cuáles son las perspectivas de eso? Continuamos charlando enseguida. La colza canola, en esta época que es la de la cosecha, que es cómo está integrándose al sistema productivo de nuestro país. De eso charlamos esta mañana en Perspectiva. Estamos con el ingeniero agrónomo Esteban Hoffman y con Ramón Erro. El cultivo de la colza o canola está viviendo un año récord en Uruguay, y con la cosecha a la vuelta de la esquina se están viendo precios altísimos en el mercado internacional. Ese es nuestro tema. ¿Por qué se dio este crecimiento vertiginoso de esta producción, casi desconocida hasta hace pocos años para el gran público? ¿Qué ventajas tiene, por ejemplo, para el agricultor? ¿Estamos ante una burbuja o ante un fenómeno que va a consolidarse? De eso estamos charlando con Esteban Hoffman,
Tato Hoffman, ingeniero agrónomo, director general de Unicampo, una empresa dedicada al asesoramiento técnico, y Ramón Erro, director de Barraca Erro, Corporación de Maquinaria y Villa Trigo. En la emisión en video, en este momento, estamos poniendo al aire una película preciosa que lo que muestra es una plantación de colza en Estados Unidos. Es un video de la Universidad de Kentucky, ¿no? Esa es una de las zonas donde la colza tiene tradición, ¿no? Estados Unidos, Canadá, Europa. Recién una oyente nos contaba a propósito de lo que ocurre en Irlanda, donde ella vive. ¿Cómo es que se ha producido la adaptación acá a nuestra zona, a nuestras condiciones? ¿Cuál es la explicación? Bueno, no sé, Ramón. No, voy a decir algo capaz desde lo económico, que quizás se entienda algo. Es decir, hoy el sector agrícola multigrano ponemos todos los años arriba de la mesa 1.600 millones de dólares. ¿Cómo es eso? ¿Qué es ese número? Ese número es el área de agricultura, llámese 245, 50.000 hectáreas o 250.000 hectáreas de trigo, 220.000 de cebada, 170.000 de canola, 1.100.000 de soja. Es decir, 1.600 millones de dólares, donde obviamente hay un objetivo económico, pero también uno de mercados, como hablábamos, ¿no? Es decir, de producir cosas que el mundo las quiera y que vayan en tendencia con lo que el mundo pide. Y ahí es donde creo que la canola logra, o la colza logra el primer escalafón, al ponerse, porque la agricultura de alguna manera, parte del éxito es administrar el riesgo. Y aquí estamos en un cultivo en el cual esta diversificación nos hace bajar el riesgo. A pesar de que va a haber años malos, y ha habido años malos. No es que todos los años son buenos, como pasa en todas las actividades. Hay cosas que son cíclicas, pero bueno, si uno tiene los huevos en varias canastas, como decían nuestros abuelos, por ahí hay una mayor defensa. Creo que ahí abro la puerta para Tato, de que le fuimos encontrando una beta, una luz ahí para buscar, y creo que con inteligencia todo el sector, está desarrollando un cultivo que es muy interesante. Ahora, veíamos ese video, por ejemplo, que se titulaba Fields of Gold, ¿no? Los campos de oro, campos dorados, del caso de Norteamérica. ¿Esa planta que veíamos allí es la misma exactamente que tenemos en Uruguay o ha habido una adaptación? No. La especie de colza canola, bueno, primero tiene una diversidad muy grande. Tenemos cultivares especialmente primaverales, que crecen en un periodo muy corto, que florecen en primavera y se cosechan a la mitad de la primavera. El típico cultivo anual semestral, como es el trigo o la cebada acá, pero también tenemos o ciclos muy cortitos en Canadá, el mismo tipo, lo mismo. Parte en Estados Unidos exactamente colzas primaverales. Cuando nos vamos a Europa, a Francia, a Alemania, normalmente son colzas, canolas, de ciclo, lo que se llama invernal anual. Pasan 10 meses creciendo arriba del campo, se adaptan especialmente a las condiciones de frío, precisan muchísimo frío para florecer, pero estamos hablando de el mismo género y la misma especie, con las diversidades que tiene. Este cultivo lo que tiene es que se adapta casi que a cualquier cosa, ¿no? Yo creo que menos a los desiertos y a la parte de los polos. Yo he visto colza canola, además de que una vez hicimos un viaje con una delegación, especialmente nos enviaron de parte de don Mario Hierro, ¿sí? Estuvimos por Europa y entre ellos fuimos al sur de Francia, casi que nos tiraron en paracaídas a una comunidad de agricultores franceses que no querían hablar inglés, además. Nos trataban como, no sé, como sudamericanos. Pero aprendimos como locos porque eso fue en el 2011 y la canola ahí no pasaba las 6, 7, 8, 10.000 hectáreas. Pero yo he visto colza canola en Paraguay, sembrado, soportando el calor, en Santiago del Estero, sembrado en septiembre y madurando con 45 grados.
Bueno, en lugares muy fríos como en Perdona que Europa. te corte, Tato, Sí. pero creo que hay un tema, me parece bien importante, que es toda esa gran producción que está en el hemisferio norte, no tiene posibilidad de un segundo cultivo sobre la canola. O sea, Claro. en esto que hablamos de las rotaciones y de tener incorporado siempre el suelo cubierto con cultivos, por ejemplo, por la cobertura para la erosión, etcétera. Aquí, sobre la colza, ahora cosechamos en 15, 20 días y plantamos soja o maíz, que se cosecha en marzo, ¿tá? O en mayo o por ahí. Sí, sí. Allá, cuando cosechan la canola se les acabó el verano. Entonces, hasta desde ese punto de vista, y todavía tenemos que, como antecesor de cultivo, nos hace sacar más kilos del próximo cultivo, porque entre otras cosas, su sistema radicular, ¿no? Por lo que ustedes desde la investigación marcan, de decir, perfora el suelo, o sea, le da mejor vida al subsuelo de la tierra, ¿no? Una pregunta que se reitera entre los oyentes, ¿estamos hablando de un cultivo transgénico? No. Mejoramiento genético es un proceso por el cual se selecciona y se cruza para obtener individuos nuevos a partir de padres que están evaluados y preseleccionados y no se... Hasta ahora, lo que tenemos acá en Uruguay es cultivares de colza que no son modificados genéticamente, ¿verdad? Para ser bien conciso y no meternos en un tema que normalmente le baja el precio a muchos cultivos y que nos llevaría mucho tiempo poder explicar eso, pero no, en este cultivo no tenemos, acá en Uruguay, cultivares genéticamente modificados. En el mundo sí lo hay, acá no tenemos. De hecho, la colza uruguaya que va a Europa es para consumo humano, ¿no? Sí, claro. Bien. Que también podría ir por ejemplo, para biodiesel porque es un aceite que también tiene un menor punto de congelación, entonces los países fríos lo prefieren como materia prima para el biodiesel porque tiene un menor punto de congelación, o sea, tiene más resistencia a la congelación, digamos, ¿no? Habíamos hablado hace un rato de, por ejemplo, comienzos acá en Uruguay de las plantaciones de colza asociados a la producción de raciones para mascotas, ¿no? Para pequeños animales en particular. Esa es una de las tantas utilizaciones. Pero si vamos atrás en el tiempo también estuvo digamos, el fenómeno que generó Alur, ¿no? ¿Cómo jugó eso? Había habido un impulso para biocombustible, que de hecho continúa. ¿Sí? Fue ahí el desarrollo, o sea, posterior a esos años 2000, Alur, digamos, empieza a hacer planes de siembra y a utilizarlo como materia prima, ¿no? Pero, obviamente, como consumo de una industria nacional. Después lo que se siguió haciendo fue buscando nichos para, independientemente de ese abastecimiento Alur, generar mercados de exportación. Uh-huh. Estamos entonces ¿cómo definirían ustedes la etapa o el proceso en el que la colza canola se encuentra en Uruguay? ¿Crecimiento, expansión? ¿Cómo es? Las dos cosas. A ver. Mira, el cultivo de soja en Uruguay, sé que impulsó la agricultura después de los problemas que tuvimos al final del siglo XX con la agricultura relacionado con los mercados, con los precios, con el tema financiación, y pasamos muy mal entre el 99 y el 2002. Cuando volvemos de vuelta al siglo XXI, hay lo que se llamó la agriculturización del país, de la mano de la soja que impulsaba la nueva inversión en la agricultura y que tuvo un periodo también de crecimiento explosivo entre el 2005-2006 y el 2012-2013, por ahí, y ahí para adelante una caída. La canola está, a partir del 2014-2015, cuando realmente comienza una reducción del área agrícola muy importante, surge en el escenario el cultivo de colza canola y viene creciendo a pasos agigantados. Fíjate vos que cuando en esa entrevista de Gustavo estábamos terminando la cosecha de más o menos 50.000 hectáreas. 50.000. 50.000. Al final, un año después, al final del 2020, terminamos la cosecha de 110.000 hectáreas. Y este final de primavera estaremos cosechando, no sé, bien, exactamente 150, 160. Si sumamos la carinata ahí, que es otra crucífera, andaremos en las 160, 170. Bueno, ahora veremos de la encuesta de intención de siembra del Ministerio exactamente bien cuál es el área final.
O sea, estamos en una fase de crecimiento exponencial, pero también en una fase de expansión, que es una cosa distinta. ¿Podemos explicar la diferencia? Claro, porque hace referencia hacia dónde se va en la distribución geográfica. Uno podría expandir el área y hablar de, crecimiento de área, pero hablamos de crecimiento, ¿no? Crecimiento de la superficie sembrada y cosechada por año, y expansión porque el cultivo está yéndose a lugares donde antes no se hacía canola. Surge, el núcleo o el corazón del área de canola está en el litoral centro-sur, ¿sí? Eje en la ciudad de Mercedes hacia Dolores, hacia un poco más al norte, pero muy concentrado ahí en Soriano y Río Negro, sur de Río Negro, norte de Colonia, y ahora se está desparramando por todos lados, hacia el centro, ¿sí? Hacia el norte y también hacia el sur. Estamos empezando a ver canola en el centro-oeste, en La Valleja, en Florida, cultivos de crucífera en el este, en el norte. En la interbalnearia hay. Claro, por todos lados, por todos lados. Se está yendo a lugares donde hubo agricultura hace 6, 7, 8 años atrás y que se dejó de hacer agricultura porque son suelos de menor aptitud y más frágiles. Y hoy está yendo canola a lugares donde estuvieron o están siendo esquemas agrícolas rotados con pastura. O sea, se está encontrando con agricultores que tienen suelos y un esquema de producción diferente. Por eso es... Hoy Ramón dijo una cosa, porque hoy podríamos hacer una analogía con otros números absolutos, pero la canola está en la misma fase de crecimiento que la soja exactamente hace 10 años atrás. Todo corrido 10 años. Corridito 10 años, si miráramos las gráficas inmóviles, veríamos algo muy parecido a una escala más chica, ¿sí? Pero ya aprendimos de la cantidad de cosas que no se podían haber hecho y que se hicieron, y además los jugadores son distintos. Más chicos, más integrados, más con los pies en el suelo uruguayo, más preocupados por la conservación, con regulaciones que hay hoy que antes no había, con parte de la mucha empresa familiar uruguaya hoy compone la agricultura. Mucha. Bueno, ahí está, Ramón, desde la visión comercial, ¿qué podrías agregar a propósito de este desarrollo que está teniendo la colza? En primer lugar, soy gran hincha de la diversificación, porque creo que justamente en un negocio donde hay que tratar de administrar el riesgo, ayuda. Segundo, creo que lo que podamos hacer que el mundo lo acepte hoy, en un mundo que está demandante por algún lado, pero dependiente por otro. Ayer lo vivimos con Internet. Es decir, para mucha gente debe haber sido un caos 5 horas sin WhatsApp y sin Facebook. Y vimos para las economías, inclusive el propio de las compañías, es decir, hay tendencias de consumo. Yo creo que el hecho, por ejemplo, de que estemos haciendo producciones que van para consumo humano, que van para mercados exigentes, habla muy bien del país y de lo que estamos haciendo las empresas dentro del país. Y bueno, vamos a detenernos allí. Entonces, hasta hace poco la colza se destinaba sobre todo al mercado interno. Ahora la exportación pesa cada vez más. ¿En qué medida? A ver, ¿qué porcentaje de la producción va a la exportación? Y bueno, no tengo, yo viendo los datos, por ejemplo, de Alur o otras industrias, cuánto van a consumir, pero la demanda hoy por exportación, digo, cumpliendo los estándares de calidad y por ejemplo, de la Unión Europea, digo, hoy nos llevan toda la producción, no es un problema la demanda. Ajá. A Europa, básicamente a Europa estamos exportando, entonces. Europa es el mercado más exigente a nivel de precios, sí, pero también a nivel de inocuidad y de todos los parámetros que tenemos que cumplir, que eso todos estos años hemos estado trabajando, bueno, junto también con Unicampo, en el hecho de cambiar el sistema de producción. O sea, no, cambiarlo no, pero por ejemplo hay muchos químicos que no va. Claro. Yo creo que son como 60 ítems que son cero, o sea, cero presencia. Y bueno, como pasa ahora con la carne, con China, digo, cada consumidor tiene su exigencia y dice, yo compro esto, y si no me lo vendés de esta manera no lo quiero.
en parte, creo que la agricultura y la colza en particular está cumpliendo ese proceso. ¿Existe un mercado futuro de colza también? Sí, nosotros en el año 2017, que fue cuando empezamos a exportar, o sea, la primera bodega de 9.000 toneladas, creo que fue a Europa, sí. Ahí bajamos el mercado Matif, que es como el mercado de Chicago para la soja, que es un mercado de París, con precios a futuro, donde uno puede ir fijando precios de acuerdo a su expectativa de manejo del riesgo o de resultado económico. ¿Y esa es una ventaja para la producción acá? Por supuesto, porque tú tenés podés hoy tomar la decisión de plantar el año próximo y prácticamente entrar en un tema de cobertura de precios. Uh-huh. O sea, si te vas calzando con los costos, que bueno, son de las cosas muy buenas de la agricultura, ¿no? Es decir, que tiene 3 o 4 productos con precios a futuro, ¿no? Tenemos el caso de la soja, tenemos el caso de la cebada, en el trigo dependemos de la calidad porque por ahí no podemos vender, pero no nos animamos a veces muchos kilos o por el tema de la calidad. Pero volvemos a lo mismo, es decir, la calidad. En el trigo hay molinos en el mundo que nos prefieren porque producimos determinado tipo de trigo. Y en eso se ha estado trabajando desde la investigación, desde la producción, y bueno, y en el caso concreto de la colza, es donde vemos que cumple todos esos parámetros, ¿no? Y estamos en un momento de muy buenos precios, quedaba dicho eso desde temprano en la introducción. ¿Números, a ver, para dar una idea? Y ayer... Suavecito, Ramón, decilo suavecito. Ayer creo que algo de $680 sí. Daba más o menos por ahí. Ustedes dicen que eso es una locura de precio. A ver, explíquenle a los oyentes por qué impresiona tanto ese número. Y bueno, porque hace 1 año o 2 años cuando esa entrevista, el precio era, yo qué sé, 300. 340, 320. A ver, está bien que era un precio bajo en ese momento, porque el histórico andaba en 400 y pico, por ahí. Pero son coyunturas que se dan, ha habido fracasos de producciones en el hemisferio norte, en estos grandes productores, tanto sea Canadá como en la Unión Europea. Y hay demanda, y bueno, creo, nos resta cosecharlo dentro de los parámetros de calidad que nos exigen los compradores, embarcar y cobrar, pero estamos sobre la cosecha, estamos a 15 días de la cosecha, 15, 20 días, entonces decir, bueno, es una coyuntura que a la agricultura uruguaya le viene muy bien y al país. Yo el otro día cuando conversaba contigo antes de la entrevista, saqué una cuenta que estando en el sector, te recuerdas que me hizo dudar. Sí, sí. El producto bruto... revisaste el número varias veces. Claro, el producto bruto hoy de la colza en Uruguay son $200 millones. Sí. Es decir, si tú decís lo volcás en el sector productivo, en una cadena que a su vez siempre derrama, es realmente impactante. Y esperemos aprovecharlo muy bien, porque... ¿Ese número qué es lo que significa? El valor de toda la producción. De toda la producción. El valor. De la producción. El valor. El valor bruto. O sea, los 1.600 que yo te dije, esos son inversión directa. Sí. Eso es costo. Sí. ¿Tá? De todo el sector. En este caso estamos hablando de 200 millones, es el valor bruto. Ahora, eso genera fletes, plantas de silo, talleres, contratistas, mano de obra, obviamente, en todos esos sectores, de un altísimo impacto. Por ejemplo, hay un estudio de la Cámara de Oleaginosa... Déjame decir una cosa de eso, Ramón, en relación al impacto. A veces el Uruguay no tiene una cultura agropecuaria, definitivamente no la tiene. A mí me gustaría, después de tanto tiempo trabajar, ver más cultura agropecuaria, ver más de lo que vemos, por ejemplo, en Nueva Zelanda. Bueno, pero la gente tiene que saber, y sobre todo tu audiencia tiene que saber, hay un estudio que se hizo hace bastante tiempo en el cual participó la Asociación Rural y la propia universidad, de lo que se llama la tasa de difusión. Por cada dólar generado en el sector agropecuario, ¿cómo se multiplica? Y ese valor está entre 5 y 6. Uh-huh. Cada dólar generado. Bueno, hace falta estar en el interior para ver lo que pasa con el sector agropecuario, cuando al sector agropecuario le va bien, pero sobre todo cuando no le va bien. ¿Qué es lo que pasa con las comunidades del interior, con toda la actividad, no solamente del interior profundo, a nivel de la mitad de la población que no vive en el sur del país?
Y en esto, en relación a lo que estaban diciendo los precios, son precios increíbles, por más que hasta que esto no esté arriba del camión, en agricultura, cielo abierto, está todo. Ya hemos vivido algunos de nosotros cosechas espectaculares que tuvimos problemas para levantarlas, o levantarlas con calidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque viene una lluvia a último momento, ese tipo de Claro, cosas. nos ha pasado más de una vez, sí, el final, la lluvia, el viento, no poder entrar a ingresar a las chácaras por exceso de agua y que la calidad se desmerezca y que parte se pierda. La agricultura es el negocio de las decisiones ya. Una decisión ya te hace ganar o perder. Por ejemplo, decir, bueno, hoy cosecho hasta las 3 de la mañana porque mañana está anunciado tormenta y logré cosechar más área. Este es un cultivo que es una cosa para quien no conoce, este es un cultivo que tiene una particularidad. Así como en Uruguay aprendimos a resolver algunos de los problemas, hace 10 años era un dolor de cabeza implantar bien este cultivo, hoy está resuelto por distintas formas, pero tiene un talón de Aquiles todavía, que es la cosecha. A diferencia de los demás granos. Preguntaba a un oyente, Pablo, ¿se puede ensilar la canola? Se puede ensilar cualquier cosa, pero después alguien podrá decir no se debe, ¿no? No es un cultivo para producir biomasa de esa manera y para hacer alimento y ensilarla, no. Por algunas particularidades, pero para no olvidarme... Una cosa antes que se me vaya, Tato, donde tú decís que no somos un país amigable con la producción agropecuaria, porque tal, de hecho la mitad de la población vive en la ciudad y a veces mucha gente ni conoce el interior. Pero yo creo que hasta en eso tiene características el hecho del envejecimiento del paisaje. Digo, a mí me pasa que me viene a visitar gente que no tiene nada que ver con la agricultura a nuestra zona o andamos en las zonas agrícolas y dice, estamos en Europa y realmente es un placer. Yo ayer anduve de recorrida de cultivo justamente de colza y es un placer andar en los campos, ver el dibujo, y es parte de lo que a uno le gusta, porque uno si sale a pasear también le gusta ver buenos paisajes. Y hoy el campo uruguayo es una pintura de punta a punta en cualquier parte del país. Obviamente que en las zonas agrícolas mucho más, pero realmente también es un cultivo que creo que amiga, porque también tú ves trabajar la abeja, yo qué sé, ves otro tipo de vida también en el propio cultivo, ¿no? ¿Y estabas, Esteban? Eso que estaba diciendo ahí, con el paréntesis de Ramón, este es un cultivo que suele tener como problema lo que se llama dehiscencia, desgrane. No está resuelto todavía, ¿sí? El cultivo de colza canola, a diferencia de otro cultivo que está creciendo en el horizonte, que es la carinata, que es motivo seguramente para más adelante, realmente el cultivo hay que muchas veces segarlo, hilerarlo para poder secarlo o animarse a ir a la cosecha directa, pero con el riesgo del desgrane, algo que el mejoramiento genético está resolviendo, pero cuando el cultivo está pronto hay que cosecharlo. Y si hay condiciones desfavorables desde el punto de vista hídrico, viento, lo que sea, las pérdidas pueden ser muy importantes. Bueno. Y la otra cosa que quiero decir que forma parte de la inversión uruguaya, porque se ha adaptado bien, el Uruguay especialmente tiene un ambiente muy favorable desde el punto de vista agroecológico para los cultivos de invierno, por la distribución de las lluvias, el tipo de suelo, es que se ha hecho mucha inversión en investigación en el corto plazo. Hemos aprendido muchísimo, en muy poco tiempo. La Facultad de Agronomía, en el grupo que yo estoy hace 30 años, en este caso hay que decirlo, porque liderado por Sebastián Masili, que es el que ha dedicado un tiempo, bueno, su tiempo a la investigación en colza canola, junto con la gente de Iña, Marina Castro. Realmente en 5 años, Emiliano, hemos generado mucha información y hoy el Uruguay exporta conocimiento en los artículos que se publican y alguna de las cosas es este cultivo muy jovencito ha logrado tener tecnología junto con la información que se genera en el sector productivo, que es mucha. Se genera mucha información, igual con la tecnología que viene de la maquinaria, pero eso también lo hace particular. Me quedan cantidad de preguntas que veo en la bandeja de entrada de los mensajes de los oyentes y el tiempo se nos fue, ya se nos terminó. Entonces, a ver, elijo dos. Hay varios que consultan a propósito de la posibilidad de que Uruguay dé un paso más, de que agregue valor a la producción agrícola, a la plantación y cosecha de colza canola concretamente. ¿Qué dicen ustedes? Creo Ramón. que
A ver, creo que en primer lugar, cuando se habla de agregar valor, justamente no se valora lo que el Tato decía de ese estudio que hay también un estudio de lo que, por ejemplo, de la Cámara de Oleaginosos, lo que vuelca la soja por cada dólar exportado, simplemente como grano. Es decir, no se valora toda esa cadena productiva que los que vivimos en el interior y estamos dentro de la cadena, lo vivimos a diario. O sea, eso en primer lugar. Segundo, creo que para una exportación industrial nos hace falta volumen. Digo, siempre lo hemos dicho por la soja, es decir, aquí a 500 kilómetros río arriba, por el Paraná, está el clúster de molienda, por ejemplo, de soja de oleaginosos más grande del mundo, que es todo el área del puerto de Rosario. Y bueno, y obviamente que también los compradores como China y Europa mismo tienen sus industrias allá, que no sé si ocupan tanto mano de obra, simplemente les da seguridad industrial de contar con el producto, me parece, ¿no? Y la otra pregunta es qué futuro imaginan para la colza canola acá en Uruguay. ¿Llegó para quedarse? ¿Va a continuar creciendo su presencia en la agricultura nacional? Sí, yo creo que sí. Le costó mucho tiempo, desde el 94, y ahora llegó la era de la colza. Estamos todos preocupados para que esto no sea una burbuja. Hay dimensiones y superficie que es lo que va a tener que ocupar el cultivo. No va a tener que pasarse determinada superficie por lo que implica después por la propia rotación. Y bueno, y el Uruguay entero y la investigación está preocupada por resolver aquellas cosas que aparecen como amenazas o como problemas emergentes. No aparece nada en el horizonte que diga que este cultivo no esté para quedarse. Después tenemos el tema de los precios. Uruguay es tomador de precios en absolutamente todo. Nosotros creo que estamos preparándonos para producir y abastecer mercados muy exigentes, como el que dijo Ramón. Estamos especialmente preocupados para sacar un producto de muy alta calidad, y me parece que por el lugar que ocupa en el esquema agrícola y por el proceso de aprendizaje que tenemos, si no aparece ninguna cosa que hoy no está prevista, el cultivo es una realidad en Uruguay para muchos años. Bueno, pasó con aquellas charlas que hizo Gustavo Gariboto en Conexión Interior, vuelve a pasar ahora. Enorme interés, cantidad de preguntas, consultas, comentarios, fotos. Por ejemplo, Laura nos está mandando la pintura que hizo su hija al regreso de las vacaciones por Colonia, Dolores, Cifra y Ventos. El paisaje que veía al costado de la ruta, bueno, ahí aparece el amarillo de la colza. En fin, si es necesario, retomamos el asunto en cualquier momento. Yo les agradezco por hoy a quienes nos han acompañado. Esteban Hoffman, ingeniero agrónomo, director de Unicampo, profesor adjunto de Cultivos y Cereales en el Departamento de Producción Vegetal de la Facultad de Agronomía, Universidad de la República, y Ramón Erro, director de Barraca Erro y Corporación de Maquinaria. El panorama creo que quedó amplio. Creo que hubo unas cuantas puntas abiertas. Nos encontramos de nuevo en cualquier momento, entonces. Gracias, sí, cómo no. Emiliano, y por el interés de la audiencia también, que creo que es importante explicar estas cosas desde otro punto de vista para otro público, digamos, ¿no? Estamos muy acostumbrados capaz a hablar dentro de nuestro ámbito y es importante hacer conocer cosas buenas que se están haciendo, ¿no? Bueno, y que marche bien, que funcione todo bien en la cosecha entonces. Bueno, muchas gracias. Si Dios quiere, dentro de poquito vamos a estar contando el récord. Esperemos que sea un récord nacional, que viene todo preparado para hacer récord nacional. Cruzando los dedos. La palabra récord no sirve, Tato. Creo que déjame que a mí me gusta todavía. Después me voy a aburrir porque todavía me gusta. Merecida.